¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. En esta hora vamos a explicar la auditoría basada en riesgos, pero para ello es importante que podamos comprender y entender algunos conceptos importantes, como lo que es la empresa y su entorno. Se define como una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales financieros, con el objetivo de producir algo o prestar un servicio que cubra una necesidad y con ello obtener algún beneficio. Tenemos la empresa, entorno empresarial y los objetivos importantes o los objetivos principales de la organización. Las funciones importantes de una empresa son las áreas clave que contribuyen al logro de sus objetivos y asegura el funcionamiento eficaz. A continuación vamos a ver algunas áreas más relevantes como lo que es la producción y las operaciones. En este caso se refiere a las gestiones de los procesos que transforman insumos en productos o servicios, incluyendo la planificación, organización, supervisión de la producción, asegurando la eficiencia y la calidad de cada etapa. El marketing y ventas, en este caso el marketing y ventas se centra en identificar y satisfacer las necesidades del cliente. El marketing se encarga de diseñar estrategias para atraer y retener clientes, mientras que las ventas se enfocan en convertir esas estrategias en ingresos mediante las ventas de productos o servicios. Las finanzas y la contabilidad, en este caso, implican la gestión de los recursos financieros de una empresa. Las finanzas se ocupan de la planificación, obtención y utilización de los fondos, mientras que la contabilidad registra y analiza las transacciones financieras para proporcionar información útil para la toma de decisiones. Los recursos humanos, importantísimos, se encargan de la gestión del personal de la empresa. Esto incluye la contratación, formación, evaluación y compensación de los empleados, así como la creación de un entorno de trabajo positivo y productivo. La investigación y desarrollo, en algunas organizaciones le llaman I+D o ID, se enfocan en la innovación, la mejora de los productos y procesos. A través de las investigaciones científicas y el desarrollo tecnológico, las empresas buscan crear nuevos productos o mejorar los existentes para mantener su competitividad en el mercado. Administración y dirección general, en este caso, implican la planificación, organización, dirección y control de todas las actividades de la empresa. Los directivos establecen objetivos estratégicos y coordinan los recursos para alcanzar y asegurar el éxito a largo plazo de la organización. Componentes del entorno empresarial. Tenemos el entorno interno y el entorno externo. En el interno incluye todos aquellos factores que están bajo su control y que influyen en su funcionamiento y crecimiento. Por ejemplo, la cultura y valores, que son los principios que guían las decisiones, y el ambiente interno. La estructura organizacional, cómo se organizan los equipos y jerarquías, los recursos. En este caso tenemos los recursos humanos, financieros y materiales. La cultura organizacional, los valores, la misión de la empresa. La estructura y procesos, organización y flujo de procesos. Es importantísimo para poder identificar cualquier punto de dolor dentro de un proceso. Tenemos el entorno externo, que abarca todos aquellos factores fuera del control de la empresa que pueden influir en el éxito, como por ejemplo tenemos los económicos, en este caso la inflación, las tasas de interés y condiciones del mercado. Socioculturales, las preferencias de los consumidores y tendencias sociales. Los tecnológicos, innovación, avance que puedan cambiar la industria. Las políticas y legales, que son todas las regulaciones y políticas que afectan a la empresa. Competencia, empresas similares que pueden competir con nuestros productos. Continuamos con el siguiente colega. En el capítulo 2 abordaremos el tema de auditoría. La auditoría es una herramienta esencial para garantizar la transparencia, el cumplimiento normativo y la credibilidad en las organizaciones. A través de este proceso se busca alcanzar lo que llamamos seguridad razonable, es decir, la validación de los estados financieros, la identificación de errores o fraudes y el fortalecimiento de la confianza en las operaciones empresariales. Para lograrlo, la auditoría se basa en principios fundamentales como la integridad, la objetividad, la competencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento ético. Estos principios aseguran que las auditorías se realicen con imparcialidad y calidad técnica. Además, existen diferentes tipos de auditoría, cada una de ellas diseñadas para abordar necesidades específicas. Entre las más destacadas están la auditoría interna y externa, auditoría contable, fiscal, informática, operativa y ambiental. Cada una de ellas aporta valor al identificar riesgos y oportunidades de mejoras en áreas clave. El proceso de auditoría sigue una metodología clara, donde se definen las áreas a auditar, se planifican las actividades, se realiza un trabajo de campo, se elabora un informe con hallazgos y recomendaciones y finalmente se lleva a cabo un seguimiento
para garantizar la implementación de mejoras. Las auditorías se desarrollan en 4 fases claves, cada una con un propósito específico que asegura el éxito del trabajo y la efectividad de los resultados. La primera fase es planificación, donde se establecen los objetivos, el alcance y se evalúan los riesgos. Aquí también se elabora un plan de auditoría detallada que guiará las actividades que se realizarán posteriormente. La segunda fase es la fase de la ejecución, en la cual se recopila información clave. Se realizan pruebas de control y pruebas sustantivas para validar la información que se ha obtenido. Este paso es uno de los más importantes, ya que se pueden detectar desviaciones potenciales y así asegurar la precisión del análisis. Luego llegamos a la fase del informe, donde se presenta un borrador con los hallazgos seguidos del informe final. Este documento no solo resume las conclusiones, sino que también incluye recomendaciones específicas para mitigar y optimizar procesos. Finalmente, en la fase de seguimiento se monitorean las acciones correctivas y se realiza una evaluación continua. Esto asegura que las recomendaciones sean implementadas eficazmente y que los riesgos detectados sean gestionados de forma adecuada. Es importante considerar también los riesgos inherentes al proceso, como el riesgo de detección, el riesgo de control y el riesgo general de auditoría. Buenas noches. En relación a la presentación, mi nombre es Jonathan Renda y a continuación abordaremos el tema de riesgos. Según la ISO 31000 define que los riesgos son diferentes factores internos y externos que se encuentran relacionados a las operaciones de una organización y que pueden influir de forma negativa en la ejecución de sus objetivos. Entre los diferentes riesgos que pueden existir, existe la reputacional, que se encuentra relacionada directamente a la confianza o a la pérdida de confianza que podrían tener diferentes entidades o personas sobre una organización, y los cuales pues pueden influir en la pérdida de valor. Asimismo, podría influir en su continuidad. Al igual que el riesgo reputacional, existe un riesgo de negocio que hace referencia a los objetivos estratégicos y operativos y financieros de una empresa, que podrían estar influenciados por un mal liderazgo que podría existir dentro de la organización, o al igual por razones relacionadas a cambios en la demanda de clientes, fluctuaciones en la tasa, y de igual forma riesgos relacionados a la ciberseguridad. De igual forma tenemos el riesgo país, que se encuentra relacionado a operaciones financieras internacionales, directamente a inversiones extranjeras, y que suelen medirse a través de primas de riesgos, en donde si la prima de riesgo es alta, el riesgo país es alto. Por consiguiente, existen otros factores como los factores analíticos, esfuerzos económicos, riesgos políticos, crediticios e indicadores de mercado. Por el otro lado, encontramos el riesgo sistemático, que es un riesgo no diversificado, o riesgo de mercado, que es un riesgo inherente al propio mercado por las incertidumbres que éste presenta y que pueden afectar en mayor o en menor grado. Asimismo, existe el riesgo de transferencia, que es ejemplificado por la norma como los suficientes fondos que podría tener una organización. Sin embargo, pueden tener diferentes dificultades de poder convertir la moneda local en divisas. Por consiguiente, no es posible ejecutar los pagos libres de una deuda del exterior. Por otro lado, se encuentra la gestión de riesgos, que es un proceso que la entidad realiza para identificar, analizar, priorizar, asignar y monitorear, y darle respuesta a los riesgos que podrían identificar o a los que podría estar expuesto. Entre estos procesos está la medición del riesgo, que sirve para poder identificar la probabilidad y las consecuencias de estos riesgos que son identificados inicialmente. Esta medición se puede realizar a través de la matriz de riesgos, que contemplan 3 diferentes pasos, en los cuales pues se empieza definiendo una escala, en las cuales podría estar en una escala máximo a mínimo, y definir los niveles de riesgos, que podrían ser bajos, moderados, altos y críticos, de los cuales deben de estar relacionados también a las posibles decisiones que se puedan tomar en base a estas escalas, los cuales pueden ser mitigar o no el riesgo.
Y por último se elabora la matriz de riesgo, en las cuales pues se espera de la matriz resultante poder abordar aquellos riesgos que son muy importantes y que podrían tener una probabilidad de impacto alto y que deben de ser priorizados por la entidad. Por último tenemos los componentes técnicos y de aplicación de los riesgos según el modelo de COSO 3. Esto hace referencia al entorno del control de la entidad, que más que todo se encuentra relacionado con factores internos y externos, entre los cuales entre los internos existe la habilidad que tiene la organización para influir en la conciencia de los empleados sobre el riesgo y la forma de cómo poderlas mitigar en la realización de sus operaciones. Asimismo existe la evaluación de riesgos, las cuales contiene los objetivos operativos, los objetivos de reporte financiero, los objetivos externos, ¿verdad? Los objetivos internos, al igual que los objetivos de cumplimiento. Entre las actividades también que detalla estos componentes existe las actividades de control, los cuales ayudan a asegurar las respuestas a los riesgos que direccionan y disminuyen los eventos que puedan impedir el incumplimiento de los objetivos. Se deben de considerar los niveles de las actividades a los cuales son aplicadas, además la dirección a la segregación de funciones, entre otros aspectos, ¿verdad? Asimismo se debe de informar y comunicar dichos aspectos que se llegan a realizar dentro de la organización mediante a una comunicación con la junta directiva. Asimismo, se pueden comunicar a grupos de intereses externos y se debe de realizar por medio de diferentes métodos de comunicación. Al igual que estos factores mencionados, existen las actividades de monitoreo y supervisión, que son un componente que se debe de considerar como una combinación de evaluaciones continuas e independientes que consideran la tasa de cambio, establecimiento de puntos de referencia del entendimiento. Además se analiza el personal capacitado, se integran los procesos de negocios, se caracteriza de igual forma por realizar evaluaciones tanto objetivas, al igual se evalúan resultados, se comunican deficiencias identificadas y se supervisan las acciones correctivas. Por último tenemos el mapa de calor. Como lo habíamos mencionado anteriormente, pues sirve para poder identificar tanto las consecuencias y la probabilidad. Pero es importante entender, o al momento de analizar este cuadro, se debe de comprender que existen dos ejes, de los cuales conforman el análisis que podrían realizarse. Entre el eje Y existe o se encuentra representado la probabilidad de frecuencia del riesgo, mientras que en el eje X representa el impacto que pueda tener el mismo. Además, es recomendable al momento de evaluar los riesgos tener una segregación de colorimetría dentro del impacto que podría tener los riesgos identificados. Entre estos colores se puede establecer el rojo como riesgo alto, el naranja como riesgo medio alto, el amarillo como riesgo medio y verde como riesgo bajo. A continuación cedo la palabra al siguiente compañero. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Claudia Morán y en el capítulo 4 abordaremos el tema del gobierno corporativo. Gobierno corporativo se define como el conjunto de prácticas, normas, procesos mediante los cuales la empresa es dirigida y controlada. En consecuencia, el objetivo del gobierno corporativo es asegurar que todas las decisiones que se tomen dentro de la empresa se realicen de manera ética, transparente y responsable, protegiendo principalmente los intereses de todas las partes involucradas, principalmente los accionistas, los empleados, los clientes, los proveedores y la sociedad en general. En este capítulo abordaremos también la estructura del gobierno corporativo y sus líneas principales de dirección, como lo son el Consejo de Administración, los comités del Consejo, comités de auditoría y la dirección ejecutiva, incluyendo también en esta parte los accionistas. Hemos definido 6 principios clave del gobierno corporativo, los que representan los elementos más importantes del tema. Esto con el objetivo de facilitar su comprensión y resaltar la importancia y relevancia que tiene la gestión del gobierno corporativo dentro de las empresas. El primero es la transparencia, ya que debe de existir una comunicación clara y un acceso fácil a la información de parte de las partes interesadas.
la responsabilidad de parte de los directivos, ya que ellos deben de rendir cuentas acerca de las decisiones que han tomado y su impacto que tienen estas decisiones en la empresa. La equidad, ya que debe de haber un trato justo y respeto por parte de todos los stakeholders en la empresa. La independencia, ya que las decisiones tomadas por parte de la administración deben de evitarse posibles conflictos de interés. La responsabilidad social, ya que debe haber compromiso de la empresa hacia el entorno social y también de la parte ambiental. Y por último, el cumplimiento normativo, ya que esto implica adherirse a las leyes y regulaciones que aplican a las operaciones y a los propios principios éticos de la organización. Continuando con la presentación, tenemos el tema de la auditoría basada en riesgos. Esta pues tiene un enfoque que prioriza, identifica y evalúa los riesgos significativos dentro de una organización. En lugar de auditar todos los procesos de manera uniforme como se hace tradicionalmente, se enfoca en aquellos que representan una mayor amenaza para los objetivos de la empresa. Algunos principios que se consideran en este tipo de auditoría es la identificación y priorizar los riesgos, el enfoque preventivo y proactivo, la evaluación de controles y la mitigación de riesgos que conllevan estos controles, la adaptación continua, que esto pues considerando que los riesgos pueden ser dinámicos considerando la naturaleza de la entidad que se evalúa. De igual forma deben ser revisados y ajustados de manera constante los riesgos y los controles. El objetivo de la auditoría se focaliza en áreas críticas, trata de concentrar sus recursos solamente en aquellas áreas que son necesarias, ya sea por un impacto potencial o por la vulnerabilidad que pueda tener ante los riesgos. Algunos beneficios de este tipo de auditoría está el tener un mayor enfoque en la eficiencia, en mejorar la gestión de los riesgos, en aumentar la efectividad en la toma de decisiones por parte de la administración, mejor alineación con los objetivos de la organización, y otro muy importante que es el cumplimiento normativo. Esto pues ante regulaciones y estándares a los que pueda estar sujeta la entidad. Las etapas de la auditoría basada en riesgos prácticamente se divide en lo que son 6 etapas. La primera es la planificación de la auditoría, la asignación de recursos, el establecer los criterios de evaluación y la comunicación del plan a las partes interesadas. La evaluación y clasificación de los riesgos es otra etapa que trata de implicar, identificar los riesgos y clasificarlos dependiendo de su probabilidad y su impacto, así como el tipo de riesgo que se puede identificar. Otro es el desarrollo de la estrategia de auditoría, que pues trata de definir objetivos como tal de la auditoría, la selección de las áreas, determinar el alcance, seleccionar también los procedimientos y las técnicas de auditoría que se van a utilizar, la asignación de recursos, la elaboración de un cronograma y establecer criterios y métricas que se van a utilizar en la estrategia como tal de la auditoría. Otra etapa es la ejecución como tal de la auditoría. Esta pues se lleva a cabo dependiendo de las actividades que se planificaron, los controles de organización que se identificaron igualmente. Esto pues procede a una recopilación de evidencia para evaluar los controles, identificar cómo se están gestionando y obtener a través de estos resultados precisos y confiables para poder emitir conclusiones y recomendaciones. Otra etapa es la comunicación de resultados y recomendaciones. En esta etapa los auditores presentan sus hallazgos a las partes interesadas, al comité de auditoría, a alta dirección y a los responsables de las áreas auditadas. Y la última etapa, que es el seguimiento de la implementación, que esto pues trata prácticamente de un monitoreo constante de los planes que se obtuvieron de la administración. Trata de una revisión periódica, obtener indicadores y verificar el cumplimiento como tal. Esto
a través de reuniones o solicitud de informes de seguimiento.